¿Bien? Están todos mirando así como, ¿qué pasará acá? Bueno, antes que nada quería comenzar con un ejercicio, ¿sí? Sé que están todos muy cómodos ahí en sus sillas, pero les voy a proponer un ejercicio. A ver, pensemos, desde que Miriam dijo de orar por las ofrendas hasta que yo me subí acá, ¿cuántos pensamientos pasaron por la cabeza de ustedes? A ver, levanten la mano los que le hayan pasado 20 pensamientos por la cabeza. Bien. ¿Más de 20? ¿De 20 a 30? Pocos. El resto o piensa más o no piensa. Bien, 40 pensamientos que les hayan cruzado por la cabeza. Nadie. Bien. Bueno, saben que hay un estudio del Laboratorio de Neurociencia de California que dice que por minuto, por nuestra cabeza, pasan 48 pensamientos. En la normalidad de los casos, ¿sí? Hay algunas personas que deben pasar más pensamientos y otras, tal vez, menos. Lo sorprendente es que por día serían alrededor de unos 70.000 pensamientos. Vieron que a veces uno dice, le dice a algún amigo, dice que lo que pasa es que vos no pensás. Bueno, es mentira. 70.000 pensamientos por día, o sea, es un montón, ¿sí? Y lo asombroso de esto es que alrededor del 90% de esos pensamientos son repetitivos. Se imaginan, ¿no? Sin distinción de sexo, muchos de nosotros, cuando se nos mete algo en la cabeza, le damos vuelta una vez, al ratito le damos otra vuelta, y así podemos estar días enteros dándole vueltas en la cabeza. Por ejemplo, cuando nos queremos comprar algo, que estamos buscando y mirando y pensando y qué nos conviene más y demás, pensamos en eso una gran parte de nuestro día. Y eso cuando nos pasa algo bueno, porque cuando tenemos alguna dificultad o algún problema, estamos pensando muchísimo más tiempo en ese problema y en esa dificultad que estamos pasando. Y en nuestra cabeza se generan diversos tipos de pensamientos, ¿sí? Pensamientos que son conscientes, o sea que nosotros sabemos en lo que estamos pensando, y pensamientos inconscientes, ¿sí? Más que nada cuando estamos durmiendo. Y también se generan pensamientos que son buenos, que son alegres, que son placenteros, y también se generan pensamientos, por el contrario, malos, dañinos y tóxicos. Y toda esta gama de pensamientos malos, dañinos y tóxicos dejan en nuestro cuerpo, está comprobado esto, rastros de toxicidad. Por el contrario, todos los pensamientos buenos, alegres y placenteros que nosotros tengamos van a traer un buen funcionamiento a nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es muy importante en esta noche en qué vamos a pensar. El desafío de esta noche es ¿en qué estás pensando? Romanos 12:2, yo voy a leer algunos versículos. Por ahí es probable que no tengamos exactamente las mismas palabras porque he buscado algunas versiones distintas, pero sigue siendo la Biblia, ¿sí? Bien.
Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y acá dice algo clave: renovar nuestra mente. Y el desafío de esta noche es tratar de ver cómo podemos renovar nuestra mente. ¿Sí? Bien. Cuando yo me subí acá, Marcos me ayudó con esto y todos me quedaron mirando así como, ¿qué pasará? Nosotros en distintas actividades de nuestra vida usamos cascos, ¿no? Aquí en Pergamino se usa mucho moto. Entonces, ¿qué usamos? Casco de moto, que nos sirve para cuidar nuestra cabeza, ¿sí? Pero hay otras situaciones en las que también usamos cascos. Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, también es importante usar casco, ¿sí? Pero no solamente cuando conducimos algún vehículo usamos casco, sino también cuando tenemos que entrar a alguna obra o alguna zona peligrosa. También usamos casco para resguardar nuestra cabeza de los distintos riesgos que nosotros podamos pasar o nos puedan pasar. ¿Sí? Bien. Y en esta bolsa que tengo acá hay un casco que yo encontré, que es el que quiero proponerles a todos ustedes que esta noche lo usemos. ¿Sí? Pero va a estar acá en la bolsa un ratito más. Para después. Pero está muy bueno. Y seguramente muchos de los que están acá lo tienen. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros pensamientos y las cosas que pasan por nuestra cabeza. ¿Sí? Muchas veces, cuando estamos relajados y demás, vieron que a veces vemos una imagen y empezamos a pensar. Y a veces como que perdemos el control de lo que pensamos y nuestro pensamiento va corriendo una carrera que parece interminable, parece que nunca termina. ¿Dónde vamos a llegar con ese pensamiento? Y es interesante lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a leer en 1 de Pedro 1:13. Dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. La Biblia nos insta a ejercitar el control propio. Esto es, pongámosle un límite a lo que pensamos. No podemos pensar cualquier cosa y somos responsables por lo que pensamos. ¿Sí? Todos los que estamos acá podemos elegir qué es lo que pensamos y qué es lo que no pensamos. Entonces, está en nosotros hacer uso de esa responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y Dios nos da herramientas para que nosotros podamos, a esos pensamientos que son malos, sacarlos de nuestra mente. Ahora lo vamos a leer. Pero ustedes dirán, ¿por qué este chico quiere hablar de los pensamientos? ¿Es tan importante lo que pensamos? Sí. Saben que nuestra mente es como un campo de batalla, ¿sí? Hay muchos que se disputan nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Tenemos desde agencias de publicidades, empresas, el diablo mismo y nuestra carne, ¿sí? Entre otros. Todos se disputan qué es lo que está pasando en nuestra mente. Las empresas de publicidad, ¿qué es lo que hacen? Tratan de mostrarte un aviso de un producto para que ese producto quede en tu mente, dando vueltas. Y vos vayas a la góndola, lo veas, lo identifiques y lo compres. ¿Sí?
Entonces, nuestra mente es muy importante. ¿Por qué? Porque además, quien controle nuestros pensamientos va a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra conducta y nuestras acciones. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando yo hago algo, eso es una consecuencia de lo que yo pensé hacer. ¿Sí? A veces es verdad que actuamos sin pensar, pero la mayoría de las veces es predeterminado. ¿Sí? Yo ya lo pensé antes de hacerlo, de ejecutarlo. ¿Sí? Y esto pasa mucho también con las tentaciones que nosotros tenemos. Normalmente se originan primero en un pensamiento y después se llevan a cabo. ¿Sí? Por eso es muy importante que entendamos que nuestra mente está en constante disputa entre un montón de personas, de factores. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo que está en 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y presten atención a esto que dice: capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? En este versículo tenemos dos acciones que podemos hacer para mantener nosotros una mente renovada. Primero, capturar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un ladrón es descubierto por un policía? ¿Qué hace el ladrón? Se escapa, huye, porque no quiere ser atrapado, capturado. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Cuando identificamos que tenemos un pensamiento que no nos es tan conveniente seguir dándole vueltas en la cabeza, nosotros cuando queremos dejar de pensar en eso, ¿qué es lo que pasa? Es cuando el pensamiento se escapa y seguimos dándole vueltas. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos insta a capturarlo. ¿Sí? Atraparlo. Eso requiere una acción, una decisión nuestra y una responsabilidad nuestra. ¿Sí? Capturarlo y después llevarlo a los pies de Cristo. Y también lo que nos propone es derribar pensamientos. ¿Sí? Normalmente nosotros a lo largo de nuestra vida vamos pensando distintas cosas. Y a veces esas cosas que pensamos no son del todo ciertas. Con esto quiero decir que son mentiras, algunas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de esas mentiras, pero también lo que sucede en nuestra vida a medida que nosotros vamos creciendo y van pasando los años, es que se van formando en nuestra cabeza fortalezas de pensamiento. ¿Sí? Son estructuras que nosotros tenemos que empiezan con una mentira. Van pasando los años, nosotros seguimos creyendo en eso, en que eso que nos está pasando, que estamos pensando es verdad. Después eso se convierte en un patrón de pensamiento. Quiere decir que aplicamos ese mismo pensamiento para distintas situaciones. ¿Sí? Y después ese patrón de pensamiento se transforma en un patrón de conducta. ¿Sí? Porque como dijimos anteriormente, lo que yo pienso después se traduce en mis acciones. Entonces, es importante identificar que nosotros seguramente tenemos ideas formadas, pensamientos que tal vez no sean del todo verdad. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Bueno, todos nuestros pensamientos tienen que pasar por la Biblia. Acá están las verdades que nosotros como hijos de Dios creemos, practicamos y sobre todas las cosas pensamos. Y estas verdades son las que tienen que estar dando vueltas en nuestra cabeza. ¿Sí?
Bien, vamos a leer otro versículo que está en 1 de Juan 3, 8. Dice así: para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay otro versículo en la Biblia donde dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y es, dice la Biblia, el padre de la mentira, ¿sí? Y nosotros seguramente hemos pensado en algún momento de nuestra vida en algunas mentiras y nos las hemos creído, ¿sí? Yo anoté 4 mentiras, de las cuales obviamente yo comparto muchas de ellas. Ya sé que ya son una mentira y lo he superado en mi vida, pero es probable que tal vez algunos de nosotros todavía estemos creyendo que estas cosas son verdad y no lo son, ¿sí? Mentira número 1. Dice: yo soy así, nunca voy a cambiar. Normalmente pasa cuando pecamos, ¿no? Cuando hacemos algo que a Dios no le gusta, entonces nos arrepentimos y decimos: Jesús, yo no quiero volver a cometer este pecado, no quiero volver a hacer las cosas que a vos no te gustan. Y de repente aparece esa vocecita que te dice: vos lo vas a volver a hacer, porque ya esta oración la hiciste 30 veces antes y lo volviste a hacer. Entonces no vas a cambiar nunca. Vos sos un pecador nato. Bueno, si a alguno le pasó como a mí esto, bienvenidos al club. Y también pensamos que nunca vamos a cambiar porque somos así, por ejemplo, cuando queremos arrancar algún tipo de dieta. Ahora que estamos próximos al verano, seguramente muchos de nosotros queremos empezar a ponernos un poquito más en forma. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana lunes decimos: arrancó la dieta. Porque aparte somos terribles. No nos conformamos con arrancar una sola cosa, arrancamos como 3. Arrancamos la dieta, arrancamos el ejercicio y al ejercicio le queremos sumar gimnasio y terraplén. No, es imposible. Imposible. Entonces llega el miércoles y claro, ya empieza a hacer más calor, más humedad, nos da más fiaca, a veces nos tenemos que perder la siesta y ya, viste, llega el miércoles y ya no arrancaste con el mismo impulso que el lunes. Entonces, además pasa otra cosa. Queremos que pasen 3 días, 4, 5 y queremos haber bajado 1 kilo mínimo. Entonces, como eso normalmente no pasa, decimos: no, esto no es para mí, esta dieta no es para mí. Yo no voy a cambiar nunca porque esto ya lo tengo en mis genes, yo soy así, tengo esta predisposición, ¿no? Muchos decimos eso. Pero algo que nos olvidamos es que Dios, nuestro Dios, es especialista en cambios, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos propone un cambio de nuestra vida, nos propone una transformación, ¿sí? Cuando Jesús entró en mi vida, por ejemplo, yo era un chico muy boca sucia. Y bueno, Dios tuvo que transformarme y cambiarme para que eso quedara atrás, ¿sí? Y Dios es un especialista en cambio, y seguramente muchos de los que estamos acá podemos decir que Dios nos transformó y nos cambió en muchas cosas que nosotros éramos antes, ¿sí? Entonces, mentira número 1, yo soy así, nunca voy a cambiar. No, es falso, ¿sí? Con Dios podemos cambiar y podemos ser transformados y podemos dejar hábitos y pensamientos que no provienen de Dios. Mentira número 2, debo tener el amor y la aprobación de todos. Dicho en otras palabras, le tengo que caer bien a todos. A veces este pensamiento no siempre es consciente, pero sí, seguramente, en todos, en algún momento de nuestra vida, ha sido inconsciente. Pasa mucho en este tipo de ciudades, así como Pergamino,
que es necesario caerle bien a todo el mundo, porque te lo cruzás en todos lados, ¿sí? Entonces nosotros solemos cargar con esa mochila de le tengo que caer bien a todos, le tengo que caer bien a todos. Y normalmente hacemos cosas que tal vez no tienen nada que ver para caerle bien a la gente. Y eso no es así, ¿sí? Por ejemplo, Jesús era perfecto, es perfecto, ¿sí? Y cuando estuvo acá en la tierra, ¿le cayó bien a todo el mundo? No, no le cayó bien a todo el mundo. Nosotros, ¿qué somos? ¿Le vamos a caer bien a todo el mundo? No, necesariamente no le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero ojo, esto no es una licencia para que hagamos lo que querramos, ¿sí? Nuestro valor y la aprobación que nosotros tenemos que tener tiene que depender de Dios. A Dios sí tenemos que agradar y tenemos que, como cantábamos antes, obedecerlo, ¿sí? En la primera canción que cantamos. Entonces, no es necesario que nosotros tengamos que tener el amor y la aprobación de todos, ¿sí? Solo tenemos que buscar la de Dios. Tercer mentira. El amor divino debe ganarse, ¿sí? Dicho de otras palabras, yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para que Dios me ame. Si yo no hago un montón de cosas buenas, si yo me porto mal, por decirlo así, Dios no me va a amar. Y eso es mentira. Es mentira. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Sí? El versículo es bastante claro. Dios nos ama porque es un regalo de Dios. No porque yo haga determinada cantidad de cosas buenas, Dios me va a amar más o me va a amar menos. Dios me ama y punto. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo que todos conocemos, que es Juan 3:16. Este fue el primer versículo que yo aprendí de memoria. Muy lindo versículo para enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Juan 3:16, que dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó, de tal manera Dios amó al mundo, dice esta versión. Dios nos ama. En esa palabra mundo estamos nosotros. Están nuestros antepasados y están los que vendrán. Dios nos amó tanto, pero tanto, sin que vos y que yo hubiéramos hecho cosas buenas, que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros podamos tener una mejor vida que la que tenemos ahora. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo que está en Romanos 8:38. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Vamos a leer de nuevo. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios.
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno, pues pueden separarnos del amor de Dios. ¿Sí? No hay nada en el cielo, en la tierra, debajo, arriba, nada que exista ayer, hoy y mañana que pueda separarnos del amor de Dios. Dios nos ama, es un regalo que Él nos da. Y no hay nada que podamos hacer para merecerlo y no hay nada que podamos no hacer o hacer para no merecerlo más. Dios nos ama igual. ¿Sí? Como decíamos antes, tampoco nos da la licencia a nosotros para hacer cualquier cosa. Pero tenemos que creer y entender esto, que Dios nos ama. ¿Sí? Y no importa nuestra clase social, no importa nuestra cuenta en el banco, no importa nada. Dios nos ama igual, a todos, sin distinción alguna. ¿Sí? Ese es nuestro Dios al cual alabamos y cantamos. ¿Amén? Bien. Entonces, mentira número 4. Puedo ser un excelente cristiano aunque no venga a la iglesia. ¿Cuántas personas conocemos que alguna vez en su vida pensaron que pueden ser un excelente cristiano sin venir a la iglesia? No, pero yo para qué voy a ir a la iglesia si yo en mi casa hago el devocional, oro, pongo un videito en YouTube y canto. No, yo tengo flor de reuniones, solo en casa, con el perro. Hebreos 10, 24 y 25 es muy clarito en esto. Y dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mis estimados? Esto que nosotros podemos estar haciendo acá, que es cantar todos juntos a Jesús, que es poder disponer de unos músicos excelentes que nos ayuden a nosotros a cantar, el poder pasar un tiempo antes y después de la reunión para charlar unos con otros, esto es parte de la iglesia. Y esto en tu casa solo no se puede dar. Está perfecto que en nuestra casa hagamos el devocional, cantemos con YouTube, cantemos con el perro y demás, pero también es necesario que vengamos a la iglesia, ¿sí? Es por nuestro bien y es la voluntad de Dios también, ¿sí? Por eso Dios también creó esto que es la iglesia, ¿sí? Para que nosotros podamos disfrutar y ser cristianos completos y aprender unos de los otros. Y dos cosas más. Una es, vieron que la lija es áspera y sirve para sacar las imperfecciones de, por ejemplo, la madera. Normalmente en la iglesia hay algunos hermanos que son lijas para nosotros. Entonces a veces nos sirve que nosotros nos frotemos un poquito, ¿no? Para que nos saquemos las imperfecciones, para que nos pulamos y seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, ¿sí? Mentira 4. Llaneros solitarios no existen. En el reino de Dios no existen, ¿sí? Se secan. Bien. Entonces decíamos que cuando tenemos un pensamiento en nuestra cabeza que no es bueno, que no agrada a Dios y que no nos hace bien, tenemos que capturarlo, derribarlo. ¿Y qué tenemos que hacer después de que derribamos una pared? Tenemos que edificar otra nueva. Tenemos que edificar, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos edificar pensamientos buenos en nuestra mente? 1. El devocional, como decía Ariel recién. El devocional diario para nosotros, los hijos de Dios, es vital. Es mínimo, vital y móvil. Es lo mínimo que tenemos que hacer, es vital para nuestra vida cristiana
Y hoy por hoy es móvil porque podemos tener el celular, en la Biblia física, en un montón de lugares. Pero el devocional es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para tener pensamientos buenos, que son los pensamientos que surgen de la palabra de Dios, que es buena, ¿sí? Y además es perfecta. La oración, leer un libro cristiano, escuchar música cristiana, ¿sí? No sé cuántos de los que estamos acá lo hacemos, pero es muy importante también poder escuchar música cristiana y conocer música cristiana. Muchas veces nosotros que tenemos la posibilidad de tener hijos, en nuestras casas no escuchamos música cristiana y no les hacemos escuchar a nuestros hijos, entonces vienen acá a la iglesia y están así. Es importante que ellos también conozcan, es importante que las canciones que cantamos los domingos podamos cantarlas nosotros o poner la música directamente para que nuestros hijos también las vayan conociendo, ¿sí? Nos va a ayudar a nosotros y los va a ayudar a ellos también a enseñarles buenas canciones, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder derribar y capturar las mentiras del diablo que muchas veces están en nuestra cabeza y que nos hacen que estemos pensando mal, que estemos pensando erróneamente, ¿sí? Vamos a leer Filipenses 4, versículo 8. Dice así: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Aquí el apóstol Pablo nos está recomendando en qué pensar, en qué es lo que tiene que ir dando vueltas por nuestra cabeza. Para nosotros caminar en verdad y no caminar sobre una mentira, necesitamos conocer la verdad, que además nos va a hacer libre. ¿Y la verdad nuestra cuál es? La Biblia, ¿sí? Por eso es tan importante volver siempre a la fuente, hacer estudios bíblicos también, me estaba olvidando, pero es muy importante. Es muy importante también para conocer las verdades de Dios y reemplazar las mentiras que nosotros fuimos construyendo a lo largo de los años. Eso es muy importante, ¿sí? Y ahora sí, les voy a mostrar el casco que yo creo, los invito, los desafío a que todos lo podamos usar. ¿Qué es? Parezco topa. Es un colador, ¿sí? Y tiene un montón de agujeritos. ¿Y para qué sirve un colador? Por ejemplo, si yo cuelo fideos, sirve para separar los fideos del agua, ¿sí? Entonces sirve para eso es su función, separar. Si yo me lo pongo en la cabeza, voy a poder separar los pensamientos malos de los pensamientos buenos. Este es el mejor casco que podemos usar y el que todos deberíamos usar, porque nos va a permitir ajustar nuestra mente a la mente de Dios y poder pasar por el colador todos los pensamientos que nosotros tenemos y poder así quedarnos con los pensamientos buenos, justos, limpios, pensamientos que agraden a Dios y por sobre todas las cosas que le hagan bien a nuestro cuerpo. Porque a ver, ¿quién quiere hacerse mal a su cuerpo? En teoría, nadie. Entonces, tenemos que también poder controlar nuestros pensamientos. Somos responsables por lo que pasa acá adentro también, no solamente por lo que hacen nuestras manos, sino por lo que pasa acá adentro. Entonces, tomemos esa responsabilidad y capturemos esos pensamientos malos, derribémoslos y llenémonos de la verdad de Dios. ¿Amén? Quiero invitarte a que cierres tus ojos mientras Alejandro nos ayuda con una
melodía. Y quiero que pienses ahí donde estás en si vos, al igual que yo, te creíste algunas de estas mentiras que estuvimos hablando antes. Mentiras de yo no voy a cambiar nunca, yo soy así. Mentiras de que tenemos que ganarnos el amor y la aprobación de todos para ser feliz. Mentiras de creernos que necesitamos ganarnos el amor de Dios. Y mentiras, por ejemplo, que no hace falta venir a la iglesia para ser buenos hijos de Dios. También es probable que en nuestra mente haya otras mentiras que estén dando vueltas. Y es por eso que yo le pido al Espíritu Santo que está dentro nuestro, que nos ayude, que nos traiga a la mente aquellas mentiras que todavía están dando vuelta, para que nosotros podamos capturarlas, podamos contrastarlas con la verdad de la Biblia, con las verdades de Dios, y podamos ser libres de esas mentiras y creer las verdades de Dios. Señor Jesús, gracias te damos porque pudimos venir hoy a tu casa. Jesús, te damos gracias porque podemos conocerte, gracias porque vos tenés preparados para nosotros libertad, una mejor vida. Señor Jesús, queremos tomar el control de nuestra mente de ahora en más. Queremos hacernos responsables por todos nuestros pensamientos. Y por sobre todas las cosas queremos darte gracias porque nos das la posibilidad de elegirlos. Como hijos de Dios, nos das las herramientas para poder capturarlos, para poder derribarlos y para poder edificar pensamientos en nuestra cabeza que estén basados en la verdad de tu palabra. Jesús, gracias porque podemos conocer tu palabra, estudiarla y porque podemos confesarla con nuestra boca cada vez que algunas de estas mentiras u otras en nuestra cabeza quieran entrar. Amén, Jesús. Y te desafío a que en esta semana puedas seguir trabajando, identificando algunos pensamientos, algunas mentiras que por ahí a lo largo de los años fuimos creyéndonos y podamos ser libres de una vez por todas. Amén.